Buenos días, amados hermanos y hermanas. Buen día. Seguimos con la serie de 1 Timoteo, la visión integral de la iglesia. Pero permítanme empezar con dos preguntitas que tienen que ver con la juventud, divino tesoro. ¿Qué dirían ustedes que es lo más lindo de la juventud? A ver, me gustaría ver a 2 o 3 personas levantando la mano y respondiendo a la pregunta: ¿qué es lo más lindo de ser joven, de la juventud? ¿Quién levanta la mano? La energía, muy bien. Los viejitos, cómo extrañamos esa energía, ¿no? Muy bien, la energía. ¿Qué más? La salud, claro que sí. Energía, salud. Entusiasmo, muy bien. Muy bien, entusiasmo. Una más. Eso, valientes, no le tienen miedo a nada. La segunda pregunta: ¿cuál es el mayor riesgo que enfrenta la juventud? Es lindo por un lado, pero por otro lado también tiene sus riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de ser jóvenes? Tentaciones en general, muy bien. Las tentaciones, ¿qué más? La imprudencia de la juventud. La falta de experiencia, muy bien. Algo más. La excesiva confianza. Entonces, miren qué interesante. Por un lado, hay cosas muy preciosas de ser jóvenes, pero por otro lado, hay grandes riesgos. Así que ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el mensaje de hoy día? Tiene mucho que ver, porque en el texto de Timoteo vamos a justamente desarrollar cómo superar el menosprecio al liderazgo de los jóvenes. Menosprecio al liderazgo de los jóvenes. Si tienen su Biblia, ábranla. Si no, veamos lo que tenemos en la pantalla. 1 Timoteo capítulo 4, versos 12 al 16. Miren con qué afirmación tan categórica empieza Pablo: que nadie te menosprecie por ser joven. Clarísimo, no hay dónde perdernos. Ustedes ya han visto en el contexto que hicimos desde el principio de la serie que Pablo deja al joven Timoteo en la iglesia de Éfeso, donde hay falsos maestros que han tergiversado la doctrina, y le encarga corregir y nombrar líderes, y tiene que ver con el buen comportamiento dentro de la iglesia. Así que Timoteo tiene ese desafío, pero la escritura nos muestra que Timoteo no solamente era joven, era tímido, era muy enfermizo. Así que tenía un reto muy grande, y por eso Pablo tiene que animarle y le dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Sigo leyendo. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. No descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Bueno, pensemos un poquito en esa frase inicial. Ninguno te menosprecie, o como dice la Reina Valera, ninguno tenga en poco tu juventud. Quise ver en 3 versiones para que captemos bien este pensamiento que es central. La Reina Valera dice: ninguno tenga en poco tu juventud. La Nueva Versión Internacional: que nadie te menosprecie por ser joven. Y la Nueva Traducción Viviente: no permitas que nadie te subestime. Que nadie te subestime por ser joven. Bueno, la verdad es que la palabra menosprecio es una palabra fuerte, ¿no? Que nadie te menosprecie. ¿Podríamos pensar en algún sinónimo a menosprecio?
¿Qué sinónimo se les ocurre? Subestime, que es la que usa la Nueva Traducción Viviente. Que nadie te desprecie por ser joven, sería otro sinónimo, ¿no es verdad? Que nadie te desvalorice, muy buena, que nadie te desvalorice. Entonces, estamos frente a una gran pregunta. ¿Cómo debía Timoteo superar el menosprecio, la subestimación de parte de la iglesia? Y bueno, me imaginaba, por ejemplo, una empresa grande, una gran empresa, una multinacional, y de repente el gerente general nombra como jefe de un nuevo departamento a un joven. Todos los demás están incómodos, dicen, pero tan changuito lo han nombrado jefe, ¡qué barbaridad! ¿Cuál sería la reacción normal del joven, no? Si es inmaduro y quiere mostrar su liderazgo, probablemente va a insistir que es el líder, va a imponerse como líder, va a mostrar el memorándum, pero aquí dice que yo soy el líder, y se enoja y empieza a insistir en que es el líder. La pregunta es, Pablo, ¿qué le recomendarías a alguien en esa situación? ¿Qué le dices a Timoteo que está siendo menospreciado por ser joven? Así que el punto clave de esta prédica es cómo debería Timoteo superar el menosprecio. Y vamos a ver que en primer lugar, en el verso 12, Pablo le va a decir, y vuelvo a leer, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario. Ahí va la clave. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Aquí hay una clave muy importante sobre liderazgo. Pablo no está de acuerdo que el liderazgo se impone. De ninguna manera está a favor de tiranos espirituales en el liderazgo. Está diciendo el liderazgo se lo gana por el ejemplo. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. Y si ven en ti un ejemplo, de alguna manera vas a callarles la boca cuando te han menospreciado de alguna manera. Y miren que va a decir 5 áreas en las cuales este joven tiene que ser un ejemplo. Tiene que ser un ejemplo al hablar. ¿No es verdad que muchas veces como jóvenes se dicen cosas de más, mucha imprudencia? Debe ser un ejemplo al hablar. Debe ser un ejemplo en cuanto a su conducta. Un ejemplo en amor. Un ejemplo en fe. Y me llamó la atención el último punto. Estamos hablando de un líder joven. Y seguramente el líder joven, en la congregación hay muchas señoritas. Y muy guapas. Muy atractivas. Y le dice, sé un ejemplo en pureza con todas las señoritas. En el siguiente capítulo vamos a hablar cómo le dice, cómo debe tratar a los ancianos, a los hermanos jóvenes, a las hermanas jóvenes. Y aquí aclara, en pureza. Hace unos años una misionera que trabajó muchos años en Sucre me dijo, hasta ahora, en todos los años de misionera que soy, no he asistido a una boda en mi iglesia donde no haya de por medio un embarazo precoz. Todos los matrimonios de la juventud de nuestra iglesia es porque la señorita ya estaba embarazada y había que casarlos prontito. Qué triste, ¿no? Pablo le dice, sé un ejemplo en conducta, en amor, en pureza, que involucra no solamente pureza sexual, sino una actitud de mente clara, limpia, pura, íntegra en el trato con todos. Así que en primer lugar le desafía y le dice, la manera en que tú debes actuar cuando te menosprecian no es enojándote, no es insistiendo en tu liderazgo, sé un ejemplo. Pero en segundo lugar, en el verso 13 dice algo fascinante. Dice, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y a animar a los hermanos. Ahora, cuando uno piensa bien este versículo, ¿qué es eso de dedícate a la lectura
pública de las Escrituras. Me gusta mucho cómo la Nueva Traducción Viviente tradujo y dice: dedícate a la lectura de las Escrituras en la iglesia. En otra parte, Pablo también le va a decir que le traiga sus libros y que se dedique a la lectura, que tal vez es una lectura más privada. Pero aquí dice la lectura pública de las Escrituras. ¿De qué está hablando? Muchos comentaristas dicen probablemente Pablo está inspirado en Nehemías capítulo 8. Ustedes recuerdan que en el libro de Nehemías, después de que en 52 días reconstruyeron las murallas, hubo un culto muy especial. Esdras trajo la ley y empezó a leerles la ley. Los levitas interpretaban en grupos pequeños y resultado de esa lectura pública de la ley, vino el Espíritu trayendo convicción de pecado y la gente lloraba, porque al leer la ley se dieron cuenta que estaban dispersos porque habían pecado y se arrepintieron. Y después Esdras y Nehemías les dijeron: ya basta de llanto, ahora alégrense porque Dios ha hecho algo maravilloso entre ustedes. Pablo está pensando en esa idea, la lectura pública de las Escrituras. Y miren qué interesante que le dice: inmediatamente después de leer las Escrituras, ¿qué más debe hacer? Debe enseñar y debe animar a los hermanos. ¿Qué tienen que ver lo uno y lo otro? Mucho que ver, porque la enseñanza, ¿en base a qué? A la lectura pública de las Escrituras. ¿En base a qué iba a animar a los hermanos? En base a la lectura pública de las Escrituras. En otras palabras, el modelo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: predica expositivamente la palabra. Predica fielmente lo que dice la Escritura y de esa lectura que venga la enseñanza y que venga el consuelo a los hermanos. Seguramente ustedes se han percatado que en la Iglesia Dios en Cristo la modalidad de predicación es: tomamos un libro. ¿Y cuánto tiempo ya estamos en Timoteo, Pastor Nano? Más de 2 meses. Hay veces que hemos estado con Lucas 1 o 2 años, con Juan, ¿cuánto tiempo? En otras iglesias se predica de un tema. Y entonces ahí está el tema y una sarta de versículos con el tema. Hacen un tour bíblico, poco más de Génesis, Apocalipsis, y el hermano está buscando la segunda cita, el pastor ya está en la 4ª o 5ª, ¿no? Un tour bíblico. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo: dedícate a leer la Escritura a la iglesia. Le lees la Escritura y después ¿qué haces? Enseñas, aconsejas, anima a los hermanos con la Escritura. En otras palabras, qué bonito, en Dios en Cristo estamos siguiendo ese consejo de una predicación que es fiel a la Escritura. Pablo le dice que nadie te menosprecie. Y si hasta ahora te han menospreciado, tú les vas a callar la boca con tu buen ejemplo. Te vas a dedicar al ministerio de la palabra, pero en tercer lugar le dice: ejerciendo tus dones espirituales. Verso 14 dice: no descuides el don que recibiste mediante profecía cuando los líderes de la iglesia te impusieron las manos. Ahora, este verso tiene algo muy rico que me encanta, porque por un lado está reconociendo que el don que tiene es un don espiritual. Es un don que recibió seguramente cuando lo posesionaron, colocaron las manos sobre él, oraron y alguien, guiado por el Espíritu Santo, profetizó de que este Timoteo iba a ser un líder, un siervo, y efectivamente así fue. Pero el punto es que por un lado hay un don que es espiritual, pero por otro lado le dice: no lo descuides, ejerce tu don, desarrolla tu don. ¿Notan ustedes la combinación? Hay algo que viene de Dios, espiritual, pero hay algo que Él debe hacer, desarrollarlo. Qué linda combinación entre lo que proviene del Señor y lo que podemos hacer para desarrollar eso. Con razón, este gran líder que escribe de liderazgo, John Maxwell, dice: el talento no es suficiente. Uno puede tener un talento natural, pero tiene que desarrollarlo. Y aquí le dice: no descuides el don que hay en ti, desarrolla ese don. Ejercítate. Dios ya te dio algo bueno, maravilloso. Ahora desarrolla ese don. Así que en tercer lugar, él tiene que ejercitar un don espiritual. Pero en cuarto lugar, miren lo que dice el verso
15 dice: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Entonces, ahí está. Le ha dicho, tienes que ser un ejemplo. Tienes que dedicarte a la exposición de la palabra, ¿no? Y ahora le dice, ese don que tienes, que se note que estás progresando. No te quedes ahí mismo. Desarróllalo. Que todos en la congregación vean que has progresado. Probablemente la primera prédica de Timoteo, más o menos, le pondríamos 5 sobre 10. Pero la última, wow, esa sí que estuvo buenísima. Es decir, está mostrando su progreso. No se quedó estático, se está desarrollando cada vez mejor. Y obviamente nosotros como iglesia debemos tomar en cuenta eso. Si tenemos un joven predicando en la iglesia y la primera vez no lo hace perfecto, pero lo hace relativamente bien, animémosle. Adelante, sigue. Porque es alguien que va a desarrollar el don. Muestra que está progresando. El liderazgo debe ser perfectible, mejorable. Cuidado con quedarnos estáticos. Y lo mismo, los años pasan y en vez de mejorar, decaer. No, independientemente de la edad, tenemos que seguir progresando. Y eso es lo que le está diciendo Pablo, que todos vean que estás progresando. Pero en quinto lugar, miren lo que le dice en quinto lugar. Le dice, ten cuidado, y señala 2 cosas. Ten cuidado de tu conducta y ten cuidado de tu enseñanza. Me parece que Pablo la tenía muy, muy clara. Porque miren, qué riesgoso es quedarnos solamente con un área y descuidar la otra. Por ejemplo, podemos tener muy buena enseñanza, pero si la conducta no va acorde a la enseñanza, todo se queda invalidado. ¿No hemos escuchado el dicho, tus hechos gritan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que dices? Porque ahí, ¿qué es lo que habla? La conducta, los hechos. Pablo le dice, mira, Timoteo, si hay una manera en que tú vas a ganar tu liderazgo, es que focaliza, concéntrate, trabaja en estas 2 áreas, tu enseñanza y tu conducta. En otras palabras le dice, sé íntegro. Resumamos. ¿Cómo debería Timoteo superar el menosprecio? 5 pautas. Número 1, siendo un ejemplo a seguir. 2, dedicándose al ministerio de la palabra. 3, desarrollando y ejerciendo sus dones espirituales. 4, mostrando su progreso. Y por último, siendo íntegro, coherente. Permítanme ahora en las aplicaciones volver al verso 1, al primer verso, el 14. Que nadie te menosprecie. En este caso le dice que nadie te menosprecie por ser joven. Esta mañana, temprano, orando, me puse a meditar. ¿Y no será que en la iglesia menospreciamos a otros? Tal vez no solo por la juventud. Menospreciamos a otros. Ahora la tortilla se volcó. En la época de Pablo, el anciano era respetado porque era sinónimo de sabiduría y de conocimiento. Entonces, Timoteo, joven, pero ¿no será que hoy en día muchos de nuestros jóvenes nos menosprecian a los ancianos? Claro, la cosa ha cambiado drásticamente. Hoy en día nuestra juventud tiene acceso al internet, el celular, la tablet, la inteligencia artificial, y de repente nosotros los abuelitos estamos tan rezagados en relación a ellos. ¿Cuántas veces le he dicho a mi hijo, no entiendo este programa, a ver, ayúdame? Listo, papá, ya está. Digo, está muy bien, lo has hecho rápido, pero ¿me podrías enseñar pasito a paso? Porque yo no soy tan bueno como tú. Claro, ahora vivimos en una
era de tecnología tan avanzada que es muy fácil que el menosprecio sea ya no al joven, sino a los ancianos. Pero demos un pasito más. ¿No será que hoy en día muchas mujeres sufren menosprecio por el solo hecho de ser mujeres? Solo bastó ser mujer, ya es menospreciada. Y tenemos que reconocer que vivimos en una ciudad tremendamente machista. Y bueno, una cosa es el machismo fuera, y todos nosotros estamos indignados porque hay una trata de jovencitas, y en medio de eso está el liderazgo de nuestro país. ¿No deberíamos indignarnos por eso? Claro que sí. Pero pregunto, esa misma indignación que vemos hacia la sociedad, deberíamos indignarnos en la propia iglesia, cuando alguien por el solo hecho de ser mujer es menospreciada. De ninguna manera deberíamos admitirlo. En la iglesia reconocemos que todos, hombres y mujeres, tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios, porque hombre y mujer hemos sido creados por Dios. Hombre y mujer hemos caído, pero hombre y mujer hemos sido restaurados por Jesús. Por eso Pablo dice: no hay más mujer, ni griego, ni hombre, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y si ha habido algún tipo de discriminación a mujeres en esta iglesia, tenemos que confesarlo como un pecado y arrepentirnos de ello. Pero saben, hay otros tipos de menosprecio. En el pasado los bolivianos siempre admirábamos todo lo del extranjero. Lo boliviano es malo, pero lo de afuera es bueno. Pero también creo que de alguna manera hemos llegado al punto de menospreciar al extranjero. Y peor si es una nación que está en crisis y empieza a haber una actitud entre los latinos de menosprecio al pobre venezolano que sufre tanto. Pero no solo eso, a veces hemos menospreciado como bolivianos al Camba, y el Camba menosprecia al Colla, y el Colla menosprecia al Chapaco. Todos somos bolivianos y nos menospreciamos entre nosotros. ¡Qué barbaridad! Que nadie te menosprecie por ser mujer. Que nadie te menosprecie por el color de tu piel. ¿Que eres un poco más moreno? ¿O es más blanco? ¿Es motivo eso para ser menospreciado? ¿Vamos a permitir que la iglesia tenga esos valores? De ninguna manera. Pablo dice que nadie te menosprecie. ¿Vamos a menospreciar a alguien que tiene capacidades diferentes entre nosotros? De ninguna manera. Todos somos bienvenidos en la familia y en la casa de Dios. Así que cuando Pablo le dice al joven Timoteo que nadie te menosprecie, está dando un doble mensaje. Por un lado está dando un mensaje al propio joven, que tiene que ganarse el derecho por su buen ejemplo, pero por otro lado está mandando el mensaje a la iglesia. Y ese mensaje se amplía. No es solamente el menosprecio por ser joven, es el menosprecio por ser anciano, es el menosprecio por ser mujer, es el menosprecio por haber nacido en otro lugar, es el menosprecio por tener una habilidad diferente. Y el mensaje sigue siendo el mismo: que nadie te menosprecie. Y si hemos menospreciado, ¿qué nos toca ahora hacer? Confesar el pecado y arrepentirnos. Pedir que Dios nos dé la gracia de tener una actitud diferente. Porque si Bolivia va a cambiar porque primero nosotros cambiamos. Nuestras familias cambian y la iglesia tiene un trato diferente. De tal manera que podemos alumbrar al resto de la sociedad siendo distintos y diferentes. Quiero pedirles que nos pongamos de pie, que tengamos un tiempito de oración y de confesión en este momento. Vamos a orar. Y nuestra oración en primer lugar va a ser: Señor, hazme ver lo que tal vez me cuesta ver, mis puntos ciegos. Tal vez tú piensas que nunca has menospreciado a nadie, pero necesitas una mirada más profunda
y de repente reconocer que eres hijo de esta sociedad, de esta cultura, de una cultura machista, de una cultura que ha menospreciado al diferente. Y necesitamos confesar. Que el Señor nos permita con su Espíritu ver estas áreas ocultas en nosotros y actitudes de superioridad, de soberbia, de menosprecio que tanto daño hacen. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a estar unos 30 segundos en silencio, dejando que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y nos haga ver lo que nos cuesta tanto reconocer. Venimos ante ti, amado Señor Jesús, con corazones afligidos, porque reconocemos que de alguna u otra manera hemos expresado en actitudes, en pensamiento, menosprecio, tal vez a los más jóvenes, a los ancianos, a las mujeres, a los que tienen habilidades diferentes, a los extranjeros. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en ocasiones podemos tener una doctrina tan linda, tan pura, y nuestra conducta no condice con esta enseñanza. Perdona nuestra falta de integridad. Perdona que muchas veces nuestro mal testimonio ha sido mucho más fuerte ante el mundo que nuestra prédica. Hemos silenciado la sana doctrina con nuestros hechos y nuestros pecados que tanto daño hacen a la iglesia y ofenden tu nombre. Pedimos para que tu Espíritu siga trabajando en nosotros, trayendo convicción de pecado, para que eso sea acompañado de un arrepentimiento genuino y un cambio de conducta. Gracias, Señor Jesús, por hablarnos en esta mañana. Que tu Espíritu continúe trabajando a lo largo de este día, a lo largo de la semana. Sigue hablándonos. Sigue trayendo convicción y cambios genuinos y profundos. Y es en tu nombre, amado Jesús, que oramos al Padre eterno. La iglesia dice...